Bienvenida a este espacio pequeño, pero que vamos a tratar de compartir con ustedes un tema que para ustedes es conocido, pero que no se ha sistematizado, que no se ha ordenado. Entonces, en vías a los 200 años que Chiquimula fuera elevada a categoría de ciudad, vamos a ir compartiendo una serie de temas que esperamos, ¿verdad?, sirvan para, para mejorar, digamos, nuestro conocimiento de la historia, para hacer germinar nuestra identidad como chiquimultecos. El tema que tenemos en esta oportunidad es sobre las comidas en las tradiciones y costumbres de Chiquimula. Entonces vamos a hablar un poquito de historia, porque estamos en Chiquimula, parte de Guatemala, parte de Centroamérica. Culturalmente hablando, somos parte de Mesoamérica, un área cultural, ¿verdad? Donde tenemos elementos comunes, toda el área, pero que es necesario siempre mostrar lo que nos une, lo que nos caracteriza. Entonces, pues empezamos con el tema sobre las comidas en las tradiciones y costumbres de Chiquimula. ¿Qué es tradición? ¿Verdad? Transmisión es comunicar, ¿verdad? Es transmitir lo que se ha venido haciendo. Es una palabra procedente del vocablo latín traditio, transmitir. El origen generalmente de las tradiciones tiene un origen muchas veces mítico o muchas veces enraizado en la fe, ¿verdad? En la historia, aparte de la costumbre, ¿verdad? Uno a veces tiene costumbre de ir a tal tienda, pero ya una tradición ya es algo con más elementos, ¿verdad? Una tradición es más grande. Una costumbre es parte muchas veces de la tradición. Entonces es interesante ver, aunque sí también tenemos costumbres, ¿verdad? Nuestras tradiciones se caracterizan por las comidas, que tienen una historia milenaria. Tenemos las comidas que son nativas de América o nativas de nuestra área y las que son traídas de Europa. Recordemos que la historia de Chiquimula tiene dos grandes partes. Una que es la prehispánica o la nativa, que es todo lo que abarca el periodo maya, posclásicos, incluso la prehistoria. Tenemos todas las etapas de historia, las tenemos marcadas en Chiquimula. Lo que son prehistoria, las pinturas rupestres que hay en 5 municipios, que en su momento se hablará de prehistoria. Tenemos el periodo maya, ¿verdad? Que es del 2500 antes de Cristo, que es el periodo formativo, que es el periodo donde se dan las grandes domesticaciones, las grandes aglomeraciones de población, las divisiones sociales que se dan, periodos clásicos, ¿verdad? Que es el surgimiento, el apogeo que tuvo el periodo la civilización maya, y el posclásico o epiclásico que se le llama ahora, que es cuando empieza la civilización maya a tener un declive. Ese es otro tema que lo vamos a tocar específicamente para que aprendamos lecciones. De esos periodos tenemos nosotros herencia de comidas, porque el tema de hoy es comidas en nuestras tradiciones. Pero a raíz de 1524, o mejor dicho, de 1492, tenemos el aporte de la cultura europea, española, y con la española venía cultura árabe, romana, ¿verdad? Entonces, pero sí hay un corte ahí, hay un agregado enorme de la comida europea en nuestras tradiciones, ¿verdad? Ya habiendo definido esos dos grandes periodos de la historia que tiene Chiquimula, o el Oriente o América, pues entonces ya podemos continuar. Todas las culturas tienen algo en común. La música, ¿verdad? La comida, los ritos, eso implica congregarse en torno a un lugar, a un símbolo, en un lugar específico, ya sea en un templo, ya sea incluso en el periodo prehispánico, a veces eran las cuevas, los cenotes o los grandes concentraciones sociales que habían en los sitios mayas, ¿verdad?
igual ahora, pues es un templo a lo mejor es un teatro, a lo mejor es una calle, un monumento. Siempre las culturas, en todas las culturas se dan este tipo de eventos, ¿verdad? De tradiciones. La música también es un elemento importantísimo que no lo tocamos exactamente hoy, pero es parte de las tradiciones. Entonces ya hablamos de que desde el año 2500 antes de Cristo para el 1524 se desarrolló la civilización maya. Entonces, ¿qué tenemos de ellos? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos palpar todavía de esa época milenaria? ¿Verdad? ¿Tenemos algo o no tenemos nada? Tenemos bastante. Ellos, los mayas, sin relojes, sin energía, sin tecnología mayor que las obsidianas, que la piedra, que la observación, empezaron a ver, ¿verdad? Su vida corrió en torno a la comida, igual como pasa ahora. Miren, uno dice, bueno, hay que salir a trabajar, pero cuidarse, usar la mascarilla siempre. Pero, ¿qué es salir a trabajar? Es salir a buscar la comida. Ellos también tuvieron que ver las diferentes posiciones del sol en diferentes épocas, las diferentes posiciones de la luna, de Venus, de Marte, para empezar a chequear en qué momento podían ellos sembrar para poder conseguir su comida, en qué momento ellos debían dejar, en qué momento había que volver a sembrar. Eran épocas, incluso cambiaba el clima. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo mirador. Desde el mirador se ve pues las diferentes lugares donde ellos iban chequeando el tiempo, los equinoccios, los solsticios, ¿verdad? Entonces, en torno a esas fechas, ellos veían la manera de sembrar o incluso predecían eclipses, predecían sequías, ¿verdad? Muchas veces por la posición del sol, la luna salía de un lado, a veces salía del otro. Entonces, eso es bonito porque miren a pura visión, a pura observación e ir, ¿verdad? Anotándolo para que con las generaciones se fuera haciendo un calendario, el calendario agrícola que le llamamos. Y el otro calendario, la cuenta larga, pero el calendario agrícola es el que tiene que ver con la comida. Entonces, también los mayas tuvieron sus deidades. El dios de los relámpagos o la lluvia, Chaak, Itzamá, el dios de la sabiduría, Ixchel, la diosa del amor o la luna, Yumkash, el dios del maíz. El de la izquierda es el dios de la lluvia, que está en el códice de Dresden. El de en medio estuvo en Copán. Miren qué escultura más bella. Ahora no está en Copán, creo que está en un museo en Nueva York. Se lo llevó Lloyd Stephens. Y el de la derecha es Itzamá, diosa de la sabiduría, que se supone que es una mujer. Ellos tenían sus deidades, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo. Ellas tenían sus deidades. Es su forma, sin injerencia de ninguna otra cultura. Ellos generaron toda una religión, ¿verdad? Sin estarle copiando a nadie, sin heredar nada. Fueron ellos venerando esos ciclos que les daban de comer. Ese era el asunto. Así como cuando uno dice, gracias a Dios está lloviendo, ¿verdad? Uno no es agricultor, pero la gente agricultora dice, gracias a Dios está lloviendo, sembré, invertí, limpié, metí tiempo y ahora con esta lluvia pues va a empezar a germinar. Entonces agradecen a Dios, todo lo agradecen. Hay gente que todo lo agradece a Dios. Igual eran los mayas, ¿verdad? Tenían sus deidades, tenían su forma de agradecerle a su deidad, ¿verdad? Por eso no podemos nosotros ni protestar, ni quejarnos, ni pensar en que ellos eran una especie ¿verdad? De gente, ¿verdad? Que adoraba cosas imposibles. Son formas de relacionarse con las deidades, con el cielo, digámoslo así. Entonces ellos tenían sus deidades. En la época en que habían ciertas celebraciones, los mayas tenían bebidas y comidas propias.
¿Cuáles son las comidas y bebidas que heredamos de los mayas que hoy en día son parte de nuestra cultura, de nuestras celebraciones, las ocupamos en las celebraciones generalmente? Es el pavo. Ahora se llama don pavo, pero generalmente nosotros aquí le decimos chumpe. El chumpe en los chortís, el pavo, el chumpe es ¿verdad? Los chumpes tienen un movimiento, entonces en la cosmovisión maya, chortí, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Tienen su relación, ellos se dice pues que hablan con los ángeles, pero por eso es de que los chumpes los usan muchas veces para ritos. Así como yo puedo encender una vela, o así como otros pueden poner una Biblia, iguales son, ¿verdad? Son formas de reverenciar. Entonces, el chumpe es una de las comidas, una de las aves que se domesticaron para consumo. De las pocas comidas, de las pocas fuentes de proteína maya que tuvieron, además del venado, de los mariscos, ¿verdad? El tepezcuintle, algunas comidas, pero el chumpe sí se domesticó. Ustedes tienen un chumpe en su casa, lo podrían dejar suelto y no se les va. Eso es ser un animal domesticado. Pueden poner huevos en su casa, como lo hace una gallina, aunque la gallina no es nativa, y el chumpe no se va y pone los huevos cerca. O sea, eso es tener un animal domesticado, que se pueda procrear en su casa, que pueda crecer, desarrollarse, procrearse. Entonces el chumpe es una comida milenaria, nuestra. Por eso ya vamos a ver por qué aparece en las comidas en los momentos de mayor significancia, digamos, de mayor significación en las celebraciones. Está el tamal y está una bebida deliciosa que es el chocolate. Ahí abajo vemos una mujer poniéndole una tina de manjar a la otra. Si ven, el rostro de la otra está rojo por el peso. Pero eso solo era para que vieran pues de que también los atoles son parte de las comidas. Comidas especiales. Podemos ver durante el periodo maya, está en el mural de San Bartolo en Guatemala, joven mujer ofreciendo tamales al dios maíz. Lo que ven a la derecha sobre la vasija es 3 tamales, así los dibujaban. Está también el vaso con escena cortesana en 2 pilas, Guatemala, Petén. Frente al trono aparece un plato con tamales. Vemos abajo a la derecha un plato de 3 patas con tamales. Así dibujaban ellos los tamales. Entonces, los tamales eran parte pues de la comida. También está la escena cortesana 2 pilas, Petén, en donde se observa a la derecha un recipiente con tamales. Es muy probable que los comieran en ceremonias especiales. Su dieta incluía tamales, no tortillas. No existían las tortillas. No digan los mayas hacían las tortillas. No. Las tortillas son un aporte, la forma es un aporte español, no es maya. Los mayas en el periodo clásico usaban para consumir unos tamalitos de maíz sin agregarles nada, que ahora se llaman tamal blanco, que pueden permanecer varios días cocidos y no se descomponen. Esa era la comida, no la tortilla. Entonces, y el tamal pues tiene un significado también comunitario. Los velorios, ¿verdad? La comida ritual, la comida que se da es tamal, es una comida comunitaria. Por eso a veces ya se han dado velorios o funerales donde dan sándwiches y la gente hasta le da desconfianza. Y si dieran tamal fuera diferente. Aquí tenemos otra escena. Gobernante hablando con un asistente arrodillado con un tazón de ofrenda de 3 patas con tamales. Ahí lo vemos abajo. El cuenco en el trono puede contener chocolate, el que está enfrente del gobernante. Entonces, chocolate y tamal son comidas usadas que tienen un significado comunitario también y ritual. Bueno, continuamos. Entonces ya vimos esto, los tamales, pues el color rojo, las comidas, ¿verdad? Que surgen en base al maíz. Vienen las costumbres y tradiciones europeas. ¿Qué nos trajeron? En primer lugar, el Día de la Virgen de Candelaria,
cuando el día de Candelaria, 2 de febrero, venden tamales. Generalmente es día de tamales. Vemos ahí la relación, ¿verdad? El aporte europeo y el aporte nativo, ¿verdad? Hay tamales de diferentes sabores o diferentes formas. También en Semana Santa, el Viernes Santo, antiguamente, ahora se está perdiendo mucho. Ahora la gente empieza, y no es porque sean mayor crédulos que antes, ni porque ellos quieran decir mi fe yo la expreso de otra manera, es porque se está perdiendo mucho, pues hay mucha indiferencia. Los viernes antiguamente no se cocinaba, no se comían carnes rojas, no se usaban cuchillos, ¿verdad? Porque el tema era que ese día se conmemoraba la muerte de Jesús, un día trágico para la humanidad. O sea, no es que Jesús fuera un loco que buscara matarse, suicidarse, que porque había que cumplir esas escrituras. Pues, hay gente que podría pensar eso, pero no, fue un hecho político, religioso, el hecho que Jesús, por sus preferencias, por sus opciones, por sus palabras, por el bendito proyecto ese que se llama Reino de Dios, se metió a un problema tan grande y el resultado fue, ¿verdad?, que él muere en una cruz. Ese día, ¿verdad?, no se tocaba ni siquiera un cuchillo. El pan se come pescado en Semana Santa, en Cuaresma, todos los viernes. Hay tamales, se dan, ¿verdad?, hacen pan de maíz en las aldeas, marquesote, quesadillas, diferentes tipos de tamal y pescado. Viene el periodo de 25 de julio y 15 de agosto, un periodo que ya hablamos en alguna ocasión, que es de cosecha, época de cosecha. Empieza a surgir las ventas de tamalitos de lote, de atol de lote, de zipaques, ¿verdad? Son comidas hechas con tamal tierno. Todas son cocidas, preparadas. El maíz, si no tiene la intervención del ser humano, se muere, no se reproduce, no se puede comer. Siempre fue domesticado, ideado por los mayas. Entonces hay maíz tierno, zipaques, y ahorita vamos llegando al final. Está también el tema de la independencia, pues que la nación, de alguna manera, el sector educativo hace gran labor enorme pues, de revalorizar nuestras costumbres, nuestros tejidos, nuestras comidas. Y finalmente llega el 1 y 2 de noviembre, que es una fecha importantísima, Día de Difuntos, 1 y 2 en Chiquimula. Vemos lleno de colores. También hay chumpe en esa época. Miren, el pavo es comida de lujo, ¿verdad? Los colores, el pan de maíz, ¿verdad? Incluso aquí está el aporte ya hispano, que es el fiambre, ¿verdad?, de comidas. Todas son preservadas, que podrían no estar en una refrigeradora, que podrían mantenerse, porque vienen del periodo colonial. ¿Hechas de qué? De productos españoles, embutidos, ¿verdad?, verduras traídas por ellos, más que todo productos hechos con vinagre, ¿verdad?, para preservarlos. Es deliciosa la comida. En muchos lugares no se come fiambre, se come tamal. Y también surge la comida árabe, los molletes. Y abajo colocamos una foto de un delicioso sándwich de pavo, o sea, chumpe, que es lo que siempre se da. El tema de las flores, ¿verdad? Es una ofrenda bellísima a nuestros seres queridos que ya no están. Y finalmente la Navidad, que es una celebración pues traída por los españoles. Celebramos, conmemoramos el nacimiento de Jesús de manera simbólica. No andamos buscando partidas de nacimiento, no andamos buscando exactamente fechas. Eso es para el que le guste el tema de la historia del Medio Oriente, del cristianismo, pues puede andar buscando. Pero para nosotros es perfecta la fecha porque están de vacaciones, está fresco el tiempo. Entonces vemos pues de que las comidas han sido diferentes en las tradiciones, ¿verdad? Estas comidas nuestras para Navidad, tanto el chumpe como la gallina rellena, el tamal y el chocolate. Comidas básicas que ya vimos que hay 3 ahí que son aportes prehispánicos y la gallina que es un aporte español. Las comidas rituales, ¿verdad? Siempre más o menos imaginando uno el paraíso, ¿verdad? Poner
el aporte hispánico son uvas, manzanas, ¿verdad? Que antes solo para Navidad se daban. El tema del cerdo, ¿verdad? Que también el cerdo es un animal traído por los españoles de rápido proceso, de rápida preparación, y el pan egipcio, el pan que tiene 5000 años de historia. Y todo es en Navidad, el chocolate, el tamal y abajo el aporte asiático, los chinos, los cohetes. Y el aporte de la herencia árabe, el arroz con leche, las empanadas, los molletes y las semillas, ¿verdad?, pegadas con dulce también, y los nuegados, es aporte árabe. Ellos lo llevaron a España. Los árabes anduvieron desde el Asia hasta Mediterráneo. Ellos llevaron el arroz, llevaron la canela, ¿verdad? Ellos, esas formas de preparar. Entonces, pues, las fechas del calendario agrícola maya coinciden de alguna manera con el calendario santoral de la iglesia, 2 de febrero, 3 de mayo, que se da incluso hasta chilate en algunos lugares. Chilate, que es una bebida prehispánica milenaria. 25 de julio, 1 de noviembre, eso ya lo vimos. En noviembre, hasta como dicen los chortís, se enfría la tierra, se pone amarillo, es tiempo de descanso. Entonces, conclusión, nuestras comidas vienen de la unión de épocas muy antiguas. Se evidencia la unión de las culturas. Nuestras tradiciones tienen un fundamento de fe. Como actividad derivada se activa también el comercio. El 24 de diciembre no se puede caminar en el mercado. ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? Nuestras tradiciones tienen el gran valor humano, reúnen a las familias, reconcilian, divierten a los niños y hacen comunidad. Entonces, esto nos debiera, como conclusión, debemos de mantener nuestras tradiciones, no alterarlas. La tradición no es escuchar, terminar ebrios, pues, no va con nuestra historia. Nuestra tradición es para mantener las familias, para que los niños crezcan en un ambiente familiar o en un ambiente, pues, agradable en la medida de lo posible. Entonces, eso es todo y pues un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias.